Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar el equilibrio del mundo entero. Estados Unidos ha atacado objetivos vinculados a Irán. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Es una respuesta puntual o el inicio de algo mucho más grande? Y lo más importante, ¿cómo puede afectarnos a nosotros aunque estemos a miles de kilómetros? Porque cuando dos potencias se mueven en Oriente Medio, el mundo entero tiembla. Primero hay que entender que Estados Unidos e Irán no son enemigos desde ayer. Esta rivalidad viene de décadas atrás, desde la Revolución Islámica de 1979, cuando el nuevo régimen iraní rompió completamente con Washington. La relación ha sido una mezcla constante de sanciones económicas, amenazas, ataques indirectos y tensión permanente. Nunca ha habido una guerra abierta, directa y total, pero sí una guerra en la sombra. Irán ha apoyado durante años a grupos armados en la región, como Hezbollah en Líbano o milicias en Irak y Siria en Estados Unidos. Por su parte, mantiene bases militares en varios países cercanos y es el principal aliado de Israel. El gran enemigo regional de Irán es un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Los ataques recientes de Estados Unidos contra posiciones vinculadas a Irán no surgen de la nada. Normalmente se producen como respuesta a ataques previos contra tropas estadounidenses o aliados en la región. Muchas veces hablamos de misiles lanzados por milicias respaldadas por Irán, drones o ataques contra infraestructuras estratégicas. En este tipo de conflicto, nadie declara oficialmente una guerra mundial, pero ambos bandos se envían mensajes muy claros a través de ataques limitados y calculados. Estados Unidos suele justificar estos ataques como defensivos o preventivos. El mensaje es simple: si tocas a nuestras tropas o aliados, responderemos. Irán, por su parte, responde indirectamente a través de sus aliados regionales para evitar una confrontación frontal directa. Es una danza peligrosa. Ahora bien, hay un elemento clave que siempre está en el centro del problema: el programa nuclear iraní. Occidente sospecha desde hace años que Irán quiere desarrollar armas nucleares. Irán insiste en que su programa es civil, para energía. Pero cuando un país, en una región tan volátil, empieza a enriquecer uranio a niveles altos, las alarmas saltan. Estados Unidos e Israel han dejado claro que no permitirán que Irán tenga una bomba nuclear. Y ahí es donde la tensión se vuelve explosiva. Porque si Irán consigue capacidad nuclear, Arabia Saudí querrá lo mismo. Turquía lo considerará, en Egipto lo estudiará. Y de repente Oriente Medio podría convertirse en una región con varias potencias nucleares enfrentadas entre sí. Y eso sí, sería un cambio histórico. Ahora hablemos de las consecuencias reales para el resto del mundo. La primera es el petróleo. Oriente Medio no es solo desierto y conflictos. Es el corazón energético del planeta. Una parte enorme del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, una franja marítima estrecha que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, los precios se disparan. Y cuando sube el petróleo, sube todo. Gasolina, transporte, comida, electricidad. La inflación vuelve a presionar. Los bancos centrales se ponen nerviosos. Las bolsas se vuelven inestables. Un conflicto regional puede sentirse en el bolsillo de alguien que vive en Madrid, en Ciudad de México o en Berlín. La segunda consecuencia es geopolítica. Cuando Estados Unidos actúa, otras potencias observan. Rusia y China suelen posicionarse en contra de intervenciones estadounidenses en la región. No necesariamente porque apoyen todo lo que hace Irán, sino porque cualquier debilitamiento de la influencia de Estados Unidos les beneficia estratégicamente. Esto convierte el conflicto en algo más que un problema regional. Se convierte en una pieza más dentro del gran pulso entre potencias globales. La tercera consecuencia es el riesgo de escalada. Aquí está el verdadero peligro. Muchas guerras grandes no empezaron con una declaración formal. Empezaron con una cadena de represalias que se salió de control. Un ataque provoca una respuesta. La respuesta provoca otra. Y cuando alguien calcula mal o cruza una línea roja sin darse cuenta, el conflicto salta de nivel. En Oriente Medio hay muchos actores: en Israel, Arabia Saudí, Emiratos, Turquía, milicias, grupos armados. No es un enfrentamiento simple de dos banderas. Es una red compleja, donde cualquier chispa puede prender varios fuegos a la vez. También hay otro frente menos visible: el cibernético. Irán ha desarrollado capacidades importantes en ciberataques. En un escenario de tensión máxima, podrían producirse ataques contra infraestructuras digitales, redes eléctricas, sistemas financieros, y ese tipo de guerra no entiende de fronteras físicas. Pero ahora viene la pregunta clave: ¿esto significa que estamos ante una guerra mundial? La respuesta honesta es no, pero tampoco es un riesgo inexistente. Ni Estados Unidos ni Irán
parecen querer una guerra total. Sería extremadamente costosa para ambos. Estados Unidos tendría que implicarse militarmente en otra guerra larga, en Oriente Medio, en Irán. Arriesgaría la supervivencia de su propio régimen. Lo que vemos suele ser una estrategia de presión sin cruzar el punto de no retorno. Attacks medidos, respuestas calculadas. Mucha tensión, pero con tensión al mismo tiempo. Es como caminar al borde del precipicio sin querer caer. Ahora bien, incluso sin guerra total, la inestabilidad prolongada tiene efectos. Los mercados se vuelven volátiles. Las inversiones se frenan. Las cadenas de suministro se alteran. Y el mundo ya viene de años complicados entre pandemias, crisis energéticas y conflictos en otras regiones. Cada nueva tensión añade incertidumbre. En economía, la incertidumbre es el enemigo número uno. También hay que entender el componente interno. En Estados Unidos, la política exterior muchas veces tiene impacto en la política doméstica. Mostrar firmeza puede ser una forma de enviar un mensaje interno. En Irán ocurre algo similar a la narrativa de resistencia frente a Occidente, refuerza la cohesión interna del régimen. A veces los conflictos externos también son herramientas políticas internas. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Probablemente más tensión controlada. Declaraciones duras, movimientos militares estratégicos, posibles ataques limitados y respuestas medidas. Lo que todos los actores intentarán evitar es una guerra directa abierta entre Estados Unidos e Irán, porque eso cambiaría completamente el mapa de Oriente Medio y tendría consecuencias económicas globales muy profundas. En resumen, Estados Unidos ha atacado objetivos vinculados a Irán dentro de una rivalidad histórica que mezcla programa nuclear, influencia regional y alianzas estratégicas. Las consecuencias no son solo militares, son económicas, políticas y energéticas. Y aunque no estemos en el campo de batalla, vivimos en una economía global, donde cada movimiento geopolítico termina teniendo impacto en nuestra vida diaria. La pregunta no es solo quién dispara, la pregunta es quién controla la escalada. Y en conflictos como este, el mayor peligro no es el primer golpe, es el error de cálculo. Si te interesa entender cómo la geopolítica afecta a la economía, a los mercados, y a tu propio dinero, suscríbete porque vamos a seguir analizando estos temas con claridad y sin ruido, porque el mundo se mueve rápido, y entenderlo ya no es opcional.